va con el pueblo de Israel a destruir un pueblo, y el hombre se roba un manto babilónico, el manto de Sinar se llama. Ese era un manto precioso, tal vez era de lino fino, de un solo tejido, de una sola pieza, ornamentado. Yo me metí a estudiar ese manto y era de verdad muy hermoso. Te llamaba a la vista, te llamaba. Era mejor que un manto de un rey. ¿Han visto a los reyes cuando los coronan? ¿Qué les ponen? La capa. Esa capa es el manto de autoridad sobre ese reino, sobre esa realeza. Y por lo general son muy lindos y son de color ¿qué? Sí, rojos. Entonces, este manto llamó la atención de Acán. Pero recordemos que el territorio que habían sitiado y derrotado pertenecía a una región de Mesopotamia llamada Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? El mundo, las diabluras del mundo, los desórdenes del mundo, las tentaciones del mundo. Dicen que los jardines colgantes de Babilonia son de una de las 7 maravillas. Bueno, ya no hay 7, ya hay mucho más a lo largo de la historia, pero se consideraban una maravilla del mundo. Pero cuando usted entra arqueológicamente a intentar conocer los puentes de Babilonia, no va a encontrar vestigios. Y dicen los arqueólogos que los israelitas, bueno, le echan más bien la culpa a la palabra. Dicen que la palabra se encargó de desprestigiar y de borrar la tierra de Babilonia donde estaban esos puentes colgantes. Mi pregunta es ¿por qué? Porque la palabra enseña una manera recta y santa de vivir, y Babilonia representa ¿qué? El desorden, el vicio, el pecado, la tentación, la caída del hombre. ¿Qué le dije que pasaba con el que portaba el manto? ¿Qué se les impregna? Lo que la persona porta. Y si el manto pertenecía a una gente de la región babilónica, ¿qué iba a traer ese manto? El pecado. Y el pecado se lo llevó a Acán, a su tienda, a su casa, y lo enterró. Hoy hay muchos que viven bajo un manto de Sinar. Se cubren el manto cuando usted se lo coloca. Mire, usted agarra una tela en forma de manto, ¿no? Y usted se la coloca. ¿Verdad que no se puede ver lo que traigo debajo? ¿Verdad que no? Muchos se colocan el manto de Sinar para encubrir su pecado. Hay mantos que la gente no quiere soltar y no quiere dejar. Y ese manto de Sinar son los pecados ocultos. Los están encubriendo y nadie los ve. Nadie los puede identificar a simple vista. Pero sabes que estás cubierto con un manto de pecado. Eso representa el manto de Sinar. Aquellas cosas que anteponemos o con aquellas cosas que nos justificamos. Ese es el manto de Sinar. Nos hemos revestido de una apariencia de piedad, pero la verdad que somos airados. La verdad que somos malpensados, desconfiados, altaneros, gritones, maldicientes. Pero en la iglesia somos santo. Pero la verdad que no toda la vida vas a poder llevar ese manto, porque al pueblo de Israel le cayó el juicio de Dios por el pecado de ese manto.
contaminó todo el asentamiento israelita. Hay cosas que metemos a nuestros hogares que contaminan todo. Hay cosas que detrás de la puerta, en la puerta las familias colocan un manto de Siná y dentro de sus hogares el hijo está en pecado, la hija está en rebeldía por un decir. Hay desórdenes, hay vicios. Pero la autoridad que coloca el manto es responsable por la perdición de toda su casa. ¿Sabías? Por el pecado de uno que usted encubre con un manto de Siná, hay juicio de Dios para toda la casa, aunque usted vive en santidad, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted ore, aunque usted ayune. Una vez que identificamos el pecado, hay que echarlo fuera. No hay de otra. No es negociable. Vaya. ¿Estamos hasta ahí? No podemos seguir revestidos del manto de Siná. Dios nos dio la gracia de ser libres. Vamos a hablar de otro de los mantos y vamos a hablar específicamente del manto judío. Los judíos traían colocado un manto que les cubría de la cabeza hasta los pies. No era este ya está muy moderno. Pero en la antigüedad a los judíos era como si usted se enredara en una sábana. Y ellos se la colocaban para cubrirse del frío, para cubrirse del viento, de las tormentas de arena. ¿Dónde vivían los israelitas? Esos se tapaban cuando venía. Yo que trabajo al aire libre en las canchas, hay días cuando hace mucho polvo y mucho viento. Y de repente se vienen aquellos remolinos ahí en medio de la cancha y los niños ¡ay! Y salen corriendo a su salón y yo me tengo que quedar ahí porque yo no tengo salón. ¿Y con qué crees que me tapo la cara? Como las tortugas y como puedo, me jalo la playera y meto la cabeza y me cubro para que la inclemencia de la situación, el polvo, el aire, de la situación que estamos viviendo no me afecte los ojos. No coma yo tierra y después escupa lodo. Y pues ahí en la cancha nos pasa de todo. Entonces, de la misma manera, cada uno de nosotros tenemos una coraza, un manto que nos protege. Número uno, las emociones. ¿Cuántos no quieren rendir sus emociones a Cristo? Y tienen un manto como una coraza en su corazón que les imposibilita rendirse a la voluntad de Dios. Y usted los escucha hablar y digo, ¿pero por qué? O sea, se defienden como gatos boca arriba. Esos tienen un manto natural que protege sus emociones, sus sentimientos, porque donde tocan la llaga, ¿qué pasa? Duele. ¿Qué pasa? Duele. Ya hay muchos que no les gusta que les escarben el pasado porque aún les duele y tienen un mantote que los cubre y nos dice a esa área, no entre, no quiero sanar, no quiero soltar porque aún me duele. El manto de cobertura natural se usaba hasta para ir a dormir. Ellos se acostaban con yo le decía, ay señora, que ha de haber olido esos mantos. Porque vienen al desierto, no que se bañaran muy seguido. Entonces imagínate portarlo todo el día. En los trabajos del día. Porque también los cubría ¿de qué? De la inclemencia del sol. Ir a dormir con él en la noche. Entonces yo creo que el aroma está sabroso. Pero se acostumbraban, yo no sé, se acomodaban al aroma. Hoy muchos se acomodan al pecado.
se acomodan a lo que huele su manto. Ya se hacen insensibles al olor de lo que los cubre de sus pecados. Ya hay madres bien alcahuetas que encubren a sus hijos con un manto de Sinaí. Les encubren su pecado. Segundo manto. El segundo manto era un tipo, lo voy a decir, pero se oye feo, como un costal. Pues en aquel tiempo no había telas finas, con lo que podían, se hacían el manto de algodón o de lino, pero era como una camiseta oversize, de esas grandotas, de esas aguadas. Y mire qué interesante, dice el libro de Números, y le da a los israelitas una orden. Y les dice que al colocarse ese manto, ese va debajo del que cubre todo. Ese es otro manto, usaban dos. Va debajo del grande, este era más pequeño, y dice en el libro de Números que deberían ponerle estas borlas. Las borlas son estas bolitas y que las debían de trenzar con un hilo azul. Entonces tenían la camiseta oversize y en cada esquina, una del lado derecho, una del lado izquierdo por delante, una por atrás del lado derecho y una del lado izquierdo por detrás. Y ese manto que ordenó Dios que le cosieran estas borlas tenía un significado profético en el mundo espiritual. Y yo le preguntaba a Dios por qué tenía que ser eso. Y él me contestó: por la dureza del corazón. Te voy a explicar por qué. Estas borlas representan la ley, representan los mandamientos. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, no desearás la mujer de tu prójimo. Toda la ley, los mandamientos de Dios. De tal manera que cuando se los colocaban, era un recordatorio de las ordenanzas de Dios para sus vidas. Y decía, lo azul tipifica la presencia de Dios en la vida del que está creyendo esta ley. Pero yo le decía: Señor, ¿por qué tuviste que hacer eso? ¿Por qué nosotros somos tan desentendidos de mente para tener que poner esto y recordar tu palabra? La palabra santa, la palabra justa, la palabra que nos conviene, la palabra que nos lleva a vivir en rectitud. Me dijo: por la necedad y la dureza del corazón. Y me trajo y me llevó al pasaje del pueblo de Israel en el desierto. Me dijo: por desobedientes y por rebeldes. Tengo que traerlos con recordatorio físico, visual, sobre sus cuerpos. Y hoy hay muchos creyentes así, que hay que estarles mostrando la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, y les tiene que penetrar hasta partir el alma, los huesos y las coyunturas. ¿Y ustedes qué creen? Pero hay que estárselas recordando a causa de la dureza del corazón. Cuando la palabra es sencilla y hermosa y dice que cuando somos dóciles de corazón, la palabra se queda tatuada en él. Que llevamos la palabra escrita como un collar de perlas sobre nuestro cuello. Y decía yo: ciertamente, Señor, que tenemos que volver a tiempos antiguos para que nos marques con un símbolo, con un recordatorio de tu palabra en todo tiempo. ¿O somos un pueblo entendido? Un pueblo que ha abrazado la verdad, pero un pueblo que se ha cubierto con la verdad y camina rectamente en ella.
que no hay que recordarle como a los niños. ¿Se acuerda usted, los que tenemos hijos? Si cuando empezaron a sentarse a la mesa a comer solitos, siéntese bien, siéntese derecho, no ponga los codos en la mesa. Agarre correctamente el tenedor. Límpiase la boca porque está sucio. Recuerda a esos niños, recuerda a sus hijos en su niñez, o recuerda su vida cuando usted fue instruido por su madre, por su abuela. Hay hijos e hijas espirituales que hay que recordarles. No se ensucie, límpiese. Por ahí no es. Camine derechito. No se meta en esos asuntos. No haga eso. Porque aún estamos bebiendo, ¿qué? Leche. Y en verdad yo le decía a Dios, Señor, de veras que me gustaría tomar y tejer cada una de estas borlas con el entendimiento de que representan la palabra y atárselas, así como ustedes, las mujeres, se ponen, bueno, ya hasta los hombres nos colocamos, o las mujeres y los hombres, un reloj, una pulsera, un collar. Y llevar atada la ley, bueno, no la ley, la palabra, en nuestras vidas. De tal manera que cuando mi mano quiera pecar, yo recuerde la palabra. ¿Verdad que tendremos que hacer así nuevamente? ¿O hemos decidido caminar en la verdad y en la libertad de Cristo? Hemos decidido afirmar nuestros pasos en la fe y ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque Moisés representa la ley, representa los mandamientos. Y nosotros no entramos por la ley al reino de Dios. Entramos ¿por qué? Pero a la verdad que hemos menospreciado y deshonrado el manto que nos protege y nos defiende. Hasta la actualidad los judíos se ponen, ahora ya es moderno, ¿no? Pues ahora usan este manto para oración. Normalmente lo usan para orar. Yo lo uso nada más para orar. Porque lanza al mundo espiritual un símbolo, una señal de cobertura y de presencia de Dios en mi vida. Marca que soy obediente a la palabra de Dios. ¿Cómo me vería yo colocándome un manto y siendo rebelde a la palabra de Dios? ¿Habría autoridad en él? No lo creo. ¿Qué tipo de manto estaría portando? Tremendo, ¿no? El pastor Carlos es un manto sobre sus vidas. Un manto al que honramos. Un manto al que bendecimos. Un manto al que obedecemos. Si para usted el pastor Carlos no representa un manto, se perdió en la historia. Porque cada manto representa ¿qué? ¿Qué representaba? Dos cosas. Cuando lo vimos al principio, díganme qué. ¿No la oí? Cobertura. No tiene usted una casa paterna